¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, este programa se puede hacer gracias a Pablo Marmorato y a Uriel de Simoni, que están en la producción, y a Nicolás Reynoso, que está en la producción técnica y que también normalmente eligen la música. Así que si no le gusta, escriba por qué programa y nos dice si les gusta o no les gusta. Estoy aquí con Oscar Muiño, Luis Machinea, Osvaldo Guariglia, hablando sobre el tema de la crisis en Grecia, tomándolo casi como un caso típico. Por supuesto no fue el único, vaya nosotros a hablar de crisis, y la pregunta ahora vendría a ser la que se deben estar haciendo los oyentes, y a nosotros, ¿en qué nos pega? Si es que nos pega. Bueno, el que quiera. Y siempre, sí, cuando el mundo hay mucho ruido, a nosotros siempre nos pega, alguien siempre nos pega, pero en este caso Europa es importante para nosotros, y por otra parte lo de Grecia genera turbulencias en general en el mundo, incertidumbre, y incertidumbre implica mayores tasas de interés, menores demandas, menor inversión, etcétera, etcétera. Pero las turbulencias estas se agregan en un contexto donde lo de China, que sí es mucho más importante desde el punto de vista del tamaño, y del intercambio y del intercambio, exactamente, de la demanda que tiene genera con de nosotros, ciertos productos, claro, con nosotros, con toda América Latina y con Argentina en particular, está en una situación complicada para el estilo chino, digamos. Esto quiere decir una desaceleración, no es que yo no veo que hay una crisis, supercrisis. Lo que sí pasa en China, si uno pudiera decirlo muy brevemente, es tienen como una burbuja por un lado, en el precio de las acciones que vimos el otro día, en el precio de las casas, que se está desarmando, ¿no? Cuando uno habla de burbuja, para que la gente entienda, acuérdense lo que pasó en Estados Unidos, en España, es cierto, sube el precio, y de repente resulta que no valía tanto. Claro. Subió el 150% en los últimos año y medio en China, y ahora se cayó 30-40% de un saque, ¿no? Pero claro, cuando se cae, hay una pérdida de riqueza, una percepción de lo que tenían las acciones, y por lo tanto eso pega sobre la demanda. Pero al mismo tiempo, China tiene un problema en general con el tema de la construcción, ¿no? El motor de crecimiento de China durante mucho tiempo fueron las exportaciones. Cuando vino la crisis del 2008 dijeron, no, entonces ahora invertamos. Entonces hicieron construcciones, trenes bala que atraviesan todo China, edificios, y 8 años más tarde llegó la inversión al 50% del producto, lo cual es inédito en el mundo. Nadie invirtió 50% del producto, nunca, mucho más que los japoneses. De repente hicieron tantos edificios que hay como en España, esas casas vacías de departamentos, también hay en China, aunque parezca un chiste, y los precios de los departamentos se está cayendo muy fuerte, y las empresas están quebrando. Claro. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Entonces los chinos dicen, hay que aumentar el consumo, y están todos de acuerdo. Yo estuve en China hace 2 años, hay que aumentar el consumo, salvo los chinos, que son los que no están de acuerdo porque no aumentan porque el no consumo. porque no tienen cómo. No, pero aumenta el salario, y en lugar de consumir más, ahorran más. Como los japoneses en este punto. Sí, esto más todavía, porque digo, el consumo privado cayó en China de 47% del producto a 35, de vuelta es un récord mundial. Claro. En la Argentina es 70, 80 el consumo del producto, en España, en Europa, 70, 80, son 35 y no consiguen levantarle. Uno mira las cifras, se aumenta el salario y ¿qué hacen? Ahorran Yo creo que más. porque vienen de una cultura de mucha privación anterior, tal vez. Sí, y no tienen sistema de protección social. Claro, te enfermas, no hay jubilación. Te morís, no hay jubilación. Hay un problema también social que, según me decían unos expertos en China, es que como los chinos tienen la política del hijo único, hay muchas menos mujeres, entonces uno de los modos de la sobreproducción de hombres para poder conseguir una mujer es tener una casa mejor. Entonces parece que este es uno de los orígenes de la burbuja. Sí, pero además... Deben tratar de ahorrar para eso. Ahorrar para poner la casa la mejor posible para competir exitosamente ante los otros galanes. Sí, pero además, porque por el hijo único y el alargamiento de la vida,
que comer y tener mejor Sí. sistema de higiene, qué sé yo, que ha hecho que haya muchos más viejos, está cargando sobre la gente que es capaz de trabajar con muchos viejos de la familia. Así es. Y porque no hay jubilación. Claro. Entonces, bueno, tiene sus problemas. Te hemos dejado sin habla, No, Osvaldo. de China, yo estuve hace unos casi 10 años en una conferencia que armó, fue el gobierno anterior, cuando se iniciaba, que armó la Academia de Ciencias Sociales ahí en Pekín, sobre democracia, curiosamente, pues, digamos, a ver qué era eso de la democracia. Y ahí hubo unos cuantos invitados, sobre todo anglosajones, y me invitaron a mí. Fue muy interesante porque realmente, digamos, además de los jóvenes muy interesados y muy preparados que estaban ahí, estaban también los comisarios, Claro, comisario político, etcétera. Y en realidad se veía claramente que el problema era un problema de control vertical de una estructura que ya no puede controlar nada, ni ellos mismos, y una gran corrupción de esta misma gente, Claro, que estaba taponando digamos, a toda la generación nueva que quería otra cosa. Pero Bueno, sí. volviendo a cómo nos pega a nosotros. Sí, que volviendo a cómo nos pega a nosotros. Yo creo que hay uno de los graves problemas, de los tantos gravísimos problemas que ha traído la década ganada, para llamarla de alguna manera, ha sido esta especie de aislamiento de la Organización Mundial de Comercio, con todo tipo de trampas, barreras que no están permitidas, prohibiciones, etcétera, porque nos está aislando cada vez más y hacia el futuro de el intercambio comercial a través de justamente la Organización Mundial de Comercio, que es la protección que uno tiene frente a las de alguna manera acuerdos bilaterales entre un país fuerte como China y un país débil como la Argentina. Y esto realmente nos va a traer problemas en el futuro. Quiere decir, nosotros no podemos seguir eternamente en esta especie de aislamiento para proteger toda una estructura no competitiva interna, cada vez realmente más obsoleta, y por un lado, y por el otro lado reprimiendo el único segmento que es realmente productivo, que es el agrario, ¿no? Esto creo que, porque además, claro, influyó pues, en las prohibiciones del biodiesel, va a influir de alguna manera en las barreras sanitarias que le van a poner a la harina de soja en Europa. En fin, van a buscar también trampas para impedir o para paralelamente poner trabas a nuestras exportaciones, de la misma manera que nosotros ponemos trabas. Que si buscamos nichos alternativos también va a haber dificultades. Quiere decir, esto creo que va a ser una de las primeras cosas que va a tener que resolver un futuro gobierno que sea realmente un gobierno democrático y pensante, ¿no? Y creo que esto nos va, digamos, una turbulencia en el euro, va a traer aparejada también una retracción de la economía dentro de la Unión Europea y nos va a llegar también a nosotros. Me parece esto ligado a la crisis de Grecia. ¿Ustedes piensan sí. que si no se resuelve, ¿no? Sí, claro, yo creo que se va a resolver, pero no. Yo también. Pero también hay que buscar en la historia, ¿no? Me parece nuestra. Vos fíjate que nosotros tenemos una historia con la deuda que ya lleva casi 200 años, que primero fue el crédito de la Baring, que lo quería hacer Rivadavia para modernizar el país y lo tuvo que usar para la guerra del Brasil. Y después no se la devolvimos durante 100 años y devolvimos mucho más. Después, los primeros gobiernos de la organización usaron la deuda. Sarmiento hoy sería atacado de las páginas del Círculo Rojo por todos lados porque no te preocupes, que ya lo atacan. Endeudó brutalmente al Estado para construir un país que no existía nada. Por eso Avellaneda tuvo que pagar los platos rotos y decir vamos a pagar la deuda sobre el hambre y la sed del pueblo argentino. Frase que hoy suena horrible, pero que uno la entiende en perspectiva, siendo un país casi inexistente que necesitaba hacer algo porque era un desierto.
Y me parece que toda esa crisis que vamos teniendo brutalmente, periódicamente, desde la crisis del 90, de 1890, y las que van apareciendo una y otra vez, fueron mostrando una etapa en la cual se utilizó la deuda para construir algo, para hacer infraestructura, para hacer ferrocarriles, telégrafos, etcétera, y otras veces entramos en la etapa catastrófica de la deuda, para mí, durante la dictadura militar. Claro. Recordemos que cuando la echan a Isabelita, la deuda argentina alrededor de 6.000 millones de dólares de esa época. Y cuando se va Videla, es de 40.000 millones de dólares de esa época. Y toda la crisis de la deuda, que es argentina y es de toda la región, por eso la región pierde la década en el 80. Y me parece que, bueno, que todo este tema, que multiplicó la deuda argentina, etcétera, tasas de interés, la venta de activos públicos de los 90 a precio vil, las exigencias brutales, como las rebajas salariales y de pensiones, etcétera, siempre han conducido a un lugar malo. Por eso yo creo que Grecia nos muestra el camino donde el moral hazard, digamos, la responsabilidad que se le endilga a los gobiernos, está bien, pero no está la responsabilidad de los bancos, como decimos. A ver, los bancos le prestan a alguien, le cobran el 15 o el 20 o el 18% de interés porque es alguien bastante insolvente y después quieren cobrar el 100%. ¿Por qué pasa esto, Luis? Vamos, José Luis. Sí. Déjeme un segundo. Sí, dale, un poquito atrás del contexto. O sea, para ponerlo muy breve, Argentina no va a volver, América Latina no va a volver a tener algo parecido a la década pasada, ¿no? O sea, la década pasada, en términos de tasa de interés y términos de intercambio, fue. Y en todo caso, yo no diga que es una década perdida. Fue en términos de que los términos de intercambio, o sea, los precios de exportación, los cuales vendemos nuestros productos, no van a volver. De 2003, 2011. 2003, 2011. Eso, de los grandes precios, digamos. Eso. Lo que se llamaba tasas chinas. No vuelve, sí, no vuelve, entre otras cosas porque China deja de crecer al ritmo que crecía y la India no llega a suplantarla, etcétera. Y aparte las tasas de interés, estas tasas de interés son casi inéditas en el mundo y en algún momento van a empezar a subir, digamos. Entonces, de ese punto de vista, uno no puede decir que es una década perdida porque hubo mucho ganado en América Latina en términos de reducción de la pobreza, en términos de reducción de la desigualdad y tantas otras cosas, pero es una década desaprovechada de alguna manera para crear las bases de un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo que ahora estamos sufriendo. Entonces digo, esa década no está, a partir de ahora todo es más difícil desde el contexto internacional. Nada va a venir con todas las vacas gordas. Y ahí tenés que agregarle las cosas a las que hacías referencia vos acerca, y nosotros tenemos nuestros propios problemas, efectivamente, digamos, pero digo, vamos a tener que hacer frente a estos problemas en un contexto externo no muy desfavorable, pero nunca más soja a $600. Nunca más a 600. 380 que no está mal, no, porque valía 150 cuando yo era ministro, me acuerdo. Así que va a estar mal. Yo me he encantado. Lo que quiero decir es que, claro, sí, pero de cualquier manera es un contexto externo favorable, pero no tan favorable. Y en ese contexto es que tiene sentido responder tu pregunta acerca, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos? O los problemas que enfrenta el próximo gobierno. Y volviendo ahora sí al tema de la deuda, primero la deuda es un problema argentino y es un tema universal, ¿no? Hay que leer el libro, este libro de Reinhardt y ya me van a salir los nombres, y Rogoff, para ver que hay 200 casos de países que han defaultado su deuda en el mundo. ¿Alguien sabe el nombre del libro? Sí, Rogoff, esta vez es diferente. Esta vez es diferente. Sí. Esta vez es diferente. Esta vez es diferente. Es un libro fantástico, pasa revista a toda la crisis. Claro, porque siempre te dicen, esta vez es diferente, ¿eh? No. Entonces digo, por eso como decía de los bancos, porque los bancos dicen, mira, hay una oportunidad, pero acuérdate que aquella vez, no, pero esta vez están dadas las condiciones. Cuando yo me acuerdo en los 80, a fines de los 70, cuando decían, el precio de la hectárea en Argentina sale, no sé, 7.000, pero en la Toscana sale 20.000, así que tenemos mucho para ir. ¿Qué tendrá que ver la Toscana con la pampa húmeda de Argentina? ¿No? Pero vos siempre inventás un argumento, y como decía un banquero, mientras la música suena hay que bailar, digamos. El tema es quién apaga la música. Ahora enseguida seguimos. Ese tren de ayer, el avión de hoy, este cielo gris me alejan de ti.
palpitación. Eres una luz en la oscuridad, haces desmentir ese cruel refrán. Pues ojos que no ven, eso no es verdad. Pues ojos que no ven hacen recordar. Me acerco más a ti, tras cada amanecer, a la cita de tu amor nunca faltaré. Pues ojos que no ven, eso no es verdad. Pues ojos que no ven hacen recordar. Me acerco más a ti, tras cada amanecer, a la cita de tu amor nunca faltaré. Pues ojos que no ven, eso no es verdad. Pues ojos que no ven hacen recordar. Me acerco. Bueno, vamos a seguir entonces sobre este tema que en los intervalos produce muchas discusiones y también situaciones risueñas, con José Luis Machiné, Oscar Muñoz y Osvaldo Guariglia, hablando cómo repercute o cómo repercutiría lo que está ocurriendo en el primer mundo. Grecia también pertenece a ese primer mundo que no va a querer ser demasiado lastimado, y nosotros que tenemos nuestros propios problemas y cómo nos puede venir desde otro lado. Hay una cuestión. En Argentina, en los últimos 100 años, solo en 37 años de esos 100 se mantuvo el tipo de cambio flotando, es decir, sin ningún tipo de intervención. ¿Qué significa eso en sí mismo? ¿Es muy grave, menos grave? ¿Es una característica exclusiva de esta inestabilidad? José Luis. Bueno, yo diría que el tema del control de cambios. ¿Cuándo aparece el control de cambios en Argentina? En 1930, ¿no? 1930 y dura hasta el año 59, digamos, se elimina el control de cambio, que no es muy distinto a lo que pasa en el resto del mundo. El resto del mundo también tenía control de cambios y desaparece el control de cambios en Francia y 71 con Nixon, ¿no? Cuando le no, saca eso es el flotante, pero digo equivalencia a oro del dólar. Claro, pero el control de cambios en sí desaparece en Francia y Alemania alrededor del 57-58. Claro. Cuando Estados Unidos trata de forzar a Inglaterra a salir del control de cambio, tener un tipo de cambio libre, dura 6 semanas y hay una crisis extraordinaria que es el año 47. Así que a partir de ahí, lo que sí es extraño, o sea, en ese periodo el mundo iba ahí y nosotros íbamos ahí. Lo que pasa con el mundo después, en los 70, 80, 90, que el control de cambio casi desaparece en todo el mundo. Hay matices, sí. Pero tiende a desaparecer, ¿no? De la mano de la globalización. Claro. Así que desde ese punto de vista nosotros somos originales en la época actual, porque ya ahora control de cambio al estilo como lo practica la Argentina, ese sí que ya no existe. Básicamente anticuado, decís vos. Claro, digo, hay otros mecanismos, ¿no? Sí. Y a veces uno lo puede usar en ciertas coyunturas muy particulares, pero en Argentina, por ejemplo, esta vez no vino, a diferencia de los 30, un shock internacional, una crisis, ¿qué haces al otro día? Control de cambio. No, fue de a poquito, fue por no hacer nada, ¿no? Y incompetencia, entonces, yo diría, claro, tal vez. Sí, tranquilo. Pero digo, gradualmente, entonces en lugar de mover el tipo de cambio, hacer esto, lo otro, empezamos a poner control. Claro, una vez que vos abriste la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, ¿cuándo volvés para atrás? Volvés, ¿no? Bueno, ¿cómo volverían ustedes? Supongan que los convocan alguien que triunfa en estas elecciones presidenciales, quien sea, y les dice, tennos algunas líneas sobre este tema. Yo voy a tomar un tema, que es el que, de alguna manera, yo me meto en economía, soy filósofo, y me meto en economía desde arriba, mirando el paquete en toda su dimensión, de modo tal que en realidad... No, pero es buenísimo, pero tenés que tomar una medida. Claro, es lo que dije la otra vez. Pero hay un punto que realmente creo que en este momento es crucial para el futuro de la Argentina,
y es una reforma profunda de la educación en todos sus niveles. Digamos, la educación en este momento está pasando por quizá el peor momento de la historia de la Argentina. Nos estamos comiendo el poquísimo capital que teníamos. Exactamente. Y realmente la reforma de la educación es un problema muy grave porque toca a muchos intereses que se van a resistir, digamos, con uñas como y gato dientes. panza arriba. Está ocurriendo ahora en México. Digamos, México ha querido hacer una reforma de la educación de cierta área rural que tiene como 1.800.000 sindicalizados, y se han defendido con una violencia brutal, ¿no? Bueno, esta es una necesidad y sería una política de Estado, digamos, realmente debería de alguna manera ser apoyada por el conjunto, digamos, de los partidos tanto de gobierno como de oposición. El otro punto también es la diversificación de la educación en el nivel terciario. Aquí tenemos como un embudo, o la primaria, secundaria, y después de eso supuestamente tiene que ir toda la universidad. Y las universidades están cada vez realmente con un nivel más bajo, que los ingresantes... menos satisfactorio en rendimiento. Y sí, y además los ingresantes están en peores condiciones y además falta de interés. En realidad en eso el tipo de diversificación de oferta para el tramo final del secundario, por ejemplo, apuntando a una especialización para obreros de automóviles. A nivel terciario, decís vos. Es una especie de nivel terciario. Por ejemplo, en Alemania, cuando termina una especie de escuela secundaria industrial, y luego hacen 2 años más de perfeccionamiento en las fábricas de automotor, donde están internados, con profesores que son obreros de esa fábrica o de alguna manera gente que domina la enseñanza y los capacita, y luego se integran a la fábrica. De ahí entonces esta fabulosa competitividad que tiene la industria alemana. Acá realmente algo de eso tendríamos que hacer en diversificación de oferta para los que salen de la escuela secundaria, y por supuesto hacer una reforma del nivel universitario parecido al plan Bolonia de Europa, quiere decir dividir en tramos de A2. Dos, quiere decir el primer tramo de A2 con una diplomatura, por ejemplo. Está bien. José Luis, yo gobierno, te estoy escuchando. ¿Sí, gobierno? Estoy viendo por el costado. Muy breve, digo, eso lo dejamos para el próximo programa. Pero quiero decir, hay muchas deudas pendientes, porque si algo no hemos hecho en los últimos tiempos, ser algo modernizante, ¿no? No hemos sido modernizantes en la educación, no hemos sido modernizantes en la salud, no hemos sido modernizantes en temas de productividad, no hemos sido modernizantes en diversificar la estructura productiva. Entonces, en todo caso, redistribuimos algo, pero no fuimos modernizantes para cambiar esa estructura. Yo creo que el gobierno que viene se enfrentan problemas no tan dramáticos o no tan duros como otros gobiernos, como Alfonsín, por ejemplo, con lo que recibió de la dictadura, y posiblemente como lo que recibimos en el 99. Pero en todo caso, hay una distorsión fuerte de precios relativos, de tarifas, de tipo de cambio, hay inflación del orden del 30%, hay problemas de acceso al financiamiento externo, y hay que hacer todas esas cosas modernizantes que decíamos recién. Y algunas de esas cosas, hacerlas todas juntas va a ser difícil, ¿no? Entre otras, uno quiere cambiar precios relativos y bajar la inflación. Bueno, ¿cómo se hace ese negocio? ¿Qué uno prioriza, ¿no? ¿Qué hace con el tema de la modernización? Entonces, me parece que el próximo gobierno tiene una tarea grande por delante, sabiendo que no va a tener ninguna supercrisis también por delante, y eso genera cierta tranquilidad, pero los tiempos que tiene tampoco son infinitos, ¿no? Para hacer los progresos que se requieren en distintos frentes. Sí, Oscar. Yo creo que en la globalización es un dato que viene, que está para quedarse,
creo que tenemos que aprovechar las ventajas comparativas que la globalización ofrece y que hemos dejado escapar esta última década, digamos. Y al mismo tiempo tenemos que intentar ver cómo modificamos aquello que nos perjudica. Somos muy chiquitos, muy débiles, de modo tal que la Argentina debe, primero que nada, en la región... A ver, sería mucho mejor negociar junto con Brasil, con China, por ejemplo, que negociar cada uno por separado, acuerdos que en el caso de Brasil es mediocre y en el caso nuestro es francamente malo. Y lo mismo con cualquier otro, digamos, con las petroleras, con las finanzas. Me parece que el eje es de qué modo hay un proyecto que imagine un país a 30 años, no digo a 100 o a 1000, pero a 30 años, y tratar de, para eso sí, hacer lo que me parece que la historia nos da un mensaje. Después de la batalla de Caseros, cuando es derrotado Rosas, los que ganaron, todos los que ganaron, los provincianos, los porteños, los litoraleños, los de acá, Urquiza, Mitre, Sarmiento, todos ellos, convocan a los rosistas, solo queda excluido el propio Rosas, y construyen un modelo de país que en 70 años tuvo más éxito que cualquier otro modelo en la historia, incluyendo los Estados Unidos en ese periodo. Es decir, vos decís una convocatoria a una unidad, o por lo menos a una discusión en la unidad. Una discusión en unidad, con todos los matices del caso y todo el pluralismo, pero con consensos básicos. ¿Para dónde vamos? Vamos para allá. Y me parece que es así, todo lo demás, violines. Bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, a José Luis Machinea, a Oscar Muñoz y Osvaldo Guariglia. Yo creo que nos quedó bastante más claro qué ocurre con las crisis y nuestra propia situación vista a futuro, que siendo grave no es desesperante, y eso no es poca cosa. Veremos. Esperemos que a Grecia le vaya bien, que le vaya mejor de lo que pensábamos que le iba a ir, porque la verdad que en un momento fue todo muy crítico, y que en la Argentina entendamos lo que significa vivir con el reloj atrasado y lo que significa vivir con el reloj y la vista puesta a futuro. Muchas gracias por estar conmigo, con nosotros, con los que los escuchan. Hasta el próximo domingo a todos aquí en ¿Por qué?